Tal compañero, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Tarde, Lec. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado Imeri. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Bueno, compañeros, hoy tenemos tal vez bastante que hacer. Ya esta semana revisamos las matrices. Hoy las vamos a presentar ya corregidas para que el licenciado Aldana les dé su visto bueno y así ya empezar a elaborar el plan de investigación. Estaríamos terminando hoy la primera etapa y entraríamos ya el segundo, este sábado que viene, en la segunda etapa. Entonces, vamos a ver las matrices de acuerdo a lo que se corrigió. Y agradecería que empezáramos con el grupo número 1. Si tiene ahí su matriz para que la presente, que la pueda ver el licenciado Aldana. Buenas tardes, licenciado. En un momento presento la pantalla. Muy bien, gracias, muy bien. No sé si logran ver el Word. Pudiera ampliar un poquito. Claro. Si lo pudiera hacer, es un poquito grande para que se Exacto, pueda ver el exacto. licenciado. Y este sería el problema 1. Ahí donde dice problema 1 significa grupo 1, ¿verdad? Sí, perdón. Nos confundimos ahí. Pero póngale por favor problema G1 para que sepamos que es del grupo 1. Y le agradecería a los demás compañeros que también en su matriz identifiquen el grupo. Entonces, este sería el grupo 1. Y por favor, se nos la puede leer. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las causas económicas de la disminución del poder adquisitivo de los consumidores de Guatemala durante el periodo 2020 a 2022? No sé si hay alguna observación o similar con el problema. Bueno, vamos a la hipótesis. ¿Ok? La pandemia del COVID-19 aunado a las inflaciones de importaciones de cereales por la guerra entre Rusia y Ucrania, como son dos cosas, ¿va? La pandemia y las limitaciones de las importaciones, habría que poner han provocado. Ok. Han provocado la disminución del poder adquisitivo de los consumidores en Guatemala durante el periodo 2020 a 2022. Vamos a ver, está bien. No sé si me puedo pasar al marco teórico. Sí.
Ok. En un mundo globalizado, los mercados internacionales pueden tener un profundo impacto en las economías locales. Ahorita un momentito, hay una cosa aquí. Vamos a ver. Los mercados Una observación, Antelic. Fíjense que yo creo que podríamos dejarlo a partir de donde dice durante el periodo 2020-2022. ya. Ah, léalo. Yo creo que sí podemos hacerlo más corto. La pandemia, la hipótesis, dice usted. El marco teórico. Al marco teórico. En un mundo globalizado, los mercados internacionales pueden tener un profundo impacto en las economías locales. Guatemala, la volatilidad de los precios tiene un impacto profundo en la economía, exacerbando la inflación y afectando el crecimiento económico. Durante el periodo de 2020, o sea, usted dice empezar con diversos factores. Yo Yo creo que él dice durante, ¿verdad? Durante. Sí, a partir de ahí. Ya. Y eliminar lo demás. Eliminar el primer párrafo. Ajá. Esto. Sí. Lo vas a subrayar para saber de qué. Sí, correcto. Durante... Si quieres, sigo con la lectura. Está bueno. Durante el periodo del 2020 a 2022, diversos factores como la pandemia y conflictos internacionales causaron perturbaciones en los suministros de alimentos y energía, resultando en aumentos históricos en los precios de los commodities. La relación entre los precios internacionales de las materias primas y la inflación interna es un aspecto crítico. La variabilidad de los precios de las importaciones de materias primas y las exportaciones puede influir en el crecimiento a largo plazo y en la volatilidad de las finanzas públicas. Estas fluctuaciones también pueden impactar la inflación interna a mediano plazo al influir en los precios internos. Y esto es de donde lo sacamos. Ajá. Correcto. Sí, está bien. ¿Sí eliminamos esto? Sí. Ok. Lo voy a dejar igual marcado. Sí, déjalo De una marcado. vez, elimínalo de una vez. De una vez. ¿Para qué tanto cuento? Y me hace el favor de guardarlo. Ya este archivo, porque ya lo vio el licenciado, por lo menos esta parte. Faltan los objetivos. Pero de todos modos, el licenciado va a tener la oportunidad de verlo cuando esté incluidas en el plan. Sí. Ahorita solo es para que él nos diga si hay algo de fondo que vamos a cambiar. Ok. Los Con los objetivos. objetivos, determinar a través de consultas bibliográficas, entrevistas a personas conocedores del tema y encuestas a estudiantes de las prácticas profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos, si la pandemia del COVID-19, aunando a las limitaciones e importaciones de cereales por la guerra entre Rusia y Ucrania, provocó la disminución del poder adquisitivo de los consumidores en Guatemala en los años 2020 y 2022. Está bien. Está bien. Bueno, Eso sería ahí en el objetivo están diciendo cómo van a comprobar la hipótesis, ¿verdad? sí, fíjense bien que como usted me preguntaba el jueves, Ajá. si te repetía algún problema, ¿verdad? Si quiere, tomamos nota de este problema. Si me hace el favor de correr la matriz hacia el problema, por favor, Emilio. Entonces, aquí la definición del problema es la disminución del poder adquisitivo de los consumidores. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que ellos definieron como un problema. Entonces, sí. si quieren, lo anotamos, el grupo 1 va a trabajar
O sea, su problema es la disminución del poder adquisitivo. Sí. Para que más adelante veamos si hay alguna duplicidad. Si quiere, subrayelo, subraya disminución del poder adquisitivo de los consumidores. Ahí está. Correcto. Entonces, los compañeros que continúan, me refiero al grupo 3, 4, 5, 6, 7, vayan tomando nota de las correcciones que hacemos, porque este es el primer problema, la primera matriz, y está bien, ¿verdad? Quiere decir que no debiera haber ningún problema con las siguientes, porque ya estamos aquí dando ejemplos y correcciones en la primera, ¿no? Entonces, la definición del problema es la disminución del poder adquisitivo de los consumidores en Guatemala. Correcto. Entonces, por favor, el grupo 2 y al grupo 1, esta ya es su matriz final. Ok, Esta licenciado, ya muchas gracias. revisada final. Ahora vamos con el grupo 2, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, licenciados. Tardes. Saludo a Oscar Figueroa del grupo 2. Ahorita no sé si ya pueden ver mi pantalla. Ahorita. Yo sé. Ok, excelente. Entonces, aquí tenemos la información con las correcciones, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar, básicamente nos interesa la variación de precios en 3 granos básicos, producto del efecto que tienen los fertilizantes en estos granos. Entonces, el Sí, problema pero por queda favor, como... yo le agradecería que nos leyera completo el problema. Ah, sí, correcto. Entonces, el problema es cuáles son las causas económicas de la variación de precios en la producción de maíz, arroz y trigo en Guatemala en el periodo 2020 al segundo semestre de 2023. Una observación. Mire, como vamos a definir un problema general, y en el problema general van a aparecer ahí cuáles son las causas, tal vez podíamos evitar eso de cuáles son las causas en los problemas específicos, Fíjese, Nick, que ahorita estamos trabajando cada matriz de cada grupo. cada matriz. Ya después podemos hacerle esos arreglos. Sí, después podemos ¿Verdad? hacer esos arreglos. Ahorita estamos siguiendo la metodología de que los compañeros, digamos, comprendan que debemos hacerlo preguntándonos por las causas, ¿verdad? Sí, Entonces, estamos siguiendo la metodología completa. Ya después, si usted quiere, lo arreglamos en el plan con sí. solo variables, ¿verdad? Solo variables, solo poner el problema, ya se entiende el problema general, ¿verdad? Ahí se pregunta cuáles son las causas económicas. Y Sí, después fíjese que hasta ahorita no hemos hablado de ningún problema general. Sí, sí, Ahorita, tal vez más adelante, vamos a especificar un problema general, pero ahorita solo estamos con los problemas de los grupos. Bueno, Los está matrices bien. de cada grupo. Bueno, Ok. ya aquí el problema es variación de precios en los productos, en la producción de maíz, arroz y trigo. Correcto. Bueno, vamos a ver la hipótesis. Muy bien, la hipótesis es el alza de los precios en los fertilizantes producto de la pandemia COVID-19 fue mayor que el mostrado desde el inicio del conflicto Rusia versus Ucrania, por lo que ha provocado variación de precios del maíz, arroz y trigo en Guatemala en el periodo 2020 al segundo semestre de 2023. Está bien. Lick, una sugerencia, Lick. Como dice, el alza de los precios en los fertilizantes producto de la pandemia COVID-19 fue mayor que el mostrado desde el inicio del conflicto Rusia versus Ucrania. Entonces, los compañeros van a tener que hacer una comparación de precios de cómo estuvo los fertilizantes en el COVID y cómo estuvieron después de febrero de 2021
que es la guerra, el inicio de la guerra de Ucrania con Sí. Rusia, Sí, ¿verdad? Ajá. correcto. Sí, Muy bien. porque eso, digamos, la guerra empezó el 24 de febrero de 2022. Y ustedes están incluyendo desde que empezó la pandemia, ¿verdad? El 2020. 2020. 2020. Entonces tienen que demostrar que, es decir, que ya los fertilizantes estaban caros y con la guerra se vino a agudizar Exactamente. el problema. Entonces ahora vamos con el marco teórico. Ok, entonces, en este caso, determinantes relevantes de los precios internacionales de los alimentos, como son los precios de los combustibles y de los fertilizantes, registraron importantes moderaciones en su inflación en 2012. La inflación del precio medio del petróleo disminuyó desde el 31.6 en 2011 al 1.0%, mientras que los fertilizantes bajaron a un 42% a una deflación del menos 2.9. Aquí lo que hacemos referencia con esta parte es como tener un histórico de cómo estuvo antes de la pandemia, por eso es que se menciona años anteriores del 2020. Entonces, luego continuamos con que la inflación en precios medios de cereales fue similar a la registrada en los fertilizantes. Eso fue en este periodo. Entonces, eso es lo que nos sirve de base para verificar que sí existe una relación entre el precio de los cereales y los fertilizantes. Y eso es está citada la fuente ahí, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Aquí al final están los documentos de donde consultamos la información, ¿no? Solo licenciado. Yo soy del grupo 2 también. Entonces Alejandro. solo... Sí, ¿qué tal, licenciado? Alejandro. Muy buena tarde. Ya. ¿Me escucha? Sí. Ah, muy bien. Sí, licenciado, solo para hacer énfasis que se tomó el año 2011 y 2012, porque son los únicos informes que se encontraron respecto a ese incremento que tuvo los fertilizantes. Entonces, ya en los años posteriores, de donde extrajimos la información, que fue en el SICA, ya no hay informes de los fertilizantes como tal. Entonces, por eso es que tomamos esos años. Y eso es lo que vamos a hacer, esas comparaciones de cómo estaban, qué fue lo que pasó en 2011, 2012, comparado con la pandemia y también con la guerra de Ucrania, ¿verdad? Solo aclarando ese punto. Porque Sí, ahí esto- están diciendo que como que cayeron los precios, ¿verdad? Exactamente. Cayeron antes. Y Sí, que hubo después una variación. hubo una variación. Exacto. Y que Y se después, relaciona directamente con el precio del fertilizante. sí, y abajo dice el FMI que Ah, sí, el Fondo Monetario Internacional Solo señaló, quería hacer una observación, Oscar. dígame, licenciado. Eso, lo que habló Alejandro, tiene que ir también en el informe. Cuando ustedes redacten su parte del informe, tiene que indicar de que no había información, ¿verdad? Ah, sí, correcto. Ajá, tienen que poner de que en el SICA solo se ve información de tal periodo tal y que no está actualizado, ¿verdad? Eso que Exacto. no se les va a olvidar. Muy bien, lo vamos a anotar por aquí, licenciado. Continuamos. Ok. La segunda parte del marco teórico. El Fondo Monetario Internacional señaló en su análisis que el crecimiento económico y la inflación se verán afectados en 2023 por la volatilidad en los términos de intercambio de los productos básicos, alimentos y energía. Es decir, las pérdidas en las que incurrirán los países por el mayor valor de las importaciones respecto del valor de sus exportaciones. El FMI prevé que aumentará la volatilidad de la inflación interna a mediano plazo, en la medida que una mayor volatilidad en el precio de los bienes importados se traslada a los precios internos. Los países deberán adoptar medidas de política monetaria restrictivas para combatir la inflación y al mismo tiempo desarrollar una política fiscal expansiva de apoyo a los hogares más vulnerables. Para manejar estos objetivos de política pública aparentemente contradictorios,
el FMI recomienda que en lugar de impulsar medidas costosas de base amplia, como los subsidios y o las exenciones impositivas, es preferible sustituirlas por medidas específicas de apoyo a los más vulnerables. Miren, una cosa de forma. Como esto es una cita, si es textual, tienen que ponerla entrecomillada. Ok, muy bien. Entrecomillada, ¿verdad? Porque si está tomada textualmente. Y abajo está la fuente, ¿verdad? Ok, muy bien, licenciado, vamos a hacer la corrección. Sí. Muy bien, con base en esto se plantearon los siguientes objetivos. Objetivo 1 es comparar los precios de los fertilizantes mediante el análisis de estadísticas oficiales en los periodos del 2012 al segundo semestre del 2023. Aquí viene lo que comentaba el compañero Alejandro, que estará la anotación de que no hay información en ciertos periodos o en ciertos años, pero que se utilizará la que sí se tiene. Muy bien. Entonces, con eso van a aprobar la hipótesis. Exactamente. Exactamente. ¿En cuál periodo fue mejor? Si en la pandemia o en la del conflicto. Ok, y el segundo objetivo es, mediante entrevistas y encuestas, determinar si la población tiene conocimiento de cómo afectó a la población el alza de los precios de los fertilizantes en pandemia COVID-19 y en la producción de maíz, arroz y trigo para Guatemala en los periodos 2012 al segundo semestre de 2023. Básicamente es la percepción de las personas con respecto a la variación de precios. Ahí van a en la boleta que van a pasar los estudiantes, ahí van a ir esas preguntas. Así es, licenciado. A ver, bueno, a ver si la gente tiene conocimiento de eso, ¿va? Porque bueno, ahí es la forma en que se plantee la pregunta, Lick. Sí, digamos que nosotros también, digamos que al momento de hacer las preguntas, lo que se pretende es de que, pues, determinar si las personas han dado cuenta de ese encarecimiento en los productos, bueno, en los granos, que sería el maíz, trigo y, digamos, también el arroz. Se puede saber de que, digamos, así como el pan, ¿verdad? Antes daban, que un ejemplo, 6 panes por 2 quetzales, pero ahora dan 5. Entonces, sí, esa percepción se podría hacer notar de las personas de que se ha encarecido el trigo, ¿verdad? Porque han reducido la cantidad de panes. y como también la boleta también para efectos de su manejo, es recomendable pues preguntar sí o no, ¿verdad? Entonces para que no pongan opiniones, porque las opiniones cuesta más calcularlas. Exacto, sí, licenciado. Entonces, con que pongan sí o no, entonces ahí ya se contestó. Ok, muy bien, licenciado. Pues eso sería lo que tenemos con respecto a la matriz. Entonces, ahora subraye lo que es el problema de ustedes. Sí, del problema acá. A nosotros lo que nos interesa es la variación de precios en estos productos. Correcto. Bueno, está bien. Ok, entonces le cedo el espacio a los compañeros del grupo 3. Buenas tardes, Lick. No sé si me escuchan. Sí, la escuchamos. Nosotros somos el grupo 3 y planteamos el problema que dice cuáles son las causas económicas de la pérdida de poder adquisitivo, cambios en las políticas monetarias y fiscales, variaciones en el tipo de cambio nominal y depreciación de la moneda nacional en Guatemala durante el periodo
2020-2023. Ahora nuestra hipótesis es que la pandemia del COVID-19 y la guerra de Rusia-Ucrania han provocado la pérdida del poder adquisitivo, cambios en las políticas monetarias y fiscales, variaciones en el tipo de cambio nominal y depreciación de la moneda nacional en Guatemala durante el periodo 2020-2023. Y ahora nuestro marco teórico es... Mire, ahí están incluyendo ustedes tres variables, ¿verdad? Tres variables en la hipótesis. Sí. Tres variables. La pérdida de poder adquisitivo, políticas monetarias y variaciones de tipo de cambio nominal. Sí. Eso está interesante. Y ahora nuestro marco teórico dice un incremento general y sostenido en los precios de los bienes y servicios entre Ana, un momentito, Ana. Si se da cuenta, licenciada Ana, la matriz 1 también habla de la disminución del poder adquisitivo de los consumidores. Sí. ¿Verdad? Y la matriz 3 también dice la pérdida del poder adquisitivo, cambios en la política monetaria y fiscal y variación en el tipo de cambio. Sí, ahí podría, por eso hablaba yo de tres variables, ¿verdad? Sí, podríamos quitar la pérdida de poder adquisitivo. Pérdida de poder adquisitivo, porque ya lo está tratando el grupo 1. Ajá. Sí. Pero aquí lo ponemos en consulta con las compañeras, ¿verdad? Del grupo 3. Se quedarían solo ustedes con los cambios como definición de problema, cambios en las políticas monetaria y fiscal y variación en el tipo de cambio nominal. 4 son depreciación de la moneda nacional en Guatemala. Sí, pues. Entonces, sí, para no, es decir, eso es lo que yo le preguntaba a Lick, ¿verdad? El jueves. Si se repetían los problemas. Entonces, como ya está tratado más específico por el grupo 1, tal vez sería recomendable que ustedes delimitaran más el problema, mejor dicho, la hipótesis, quitando la variable esa repetida y especializándose en los temas monetarios y fiscales, ¿verdad? Buenas tardes, Lick. Soy coordinador del grupo 3 y quería preguntarle si dejamos entonces solo una mejor en caso de que se vuelva a repetir alguna otra o para que se la dejemos a otro equipo. Bueno, ahorita sigamos. Ahorita solo quítele la pérdida de poder adquisitivo porque ya el grupo 1 lo tiene, ¿verdad? Así el grupo 3 entonces dice, miren, nosotros lo que vamos a demostrar es la hipótesis, no el problema. Sí. Ustedes lo que están diciendo es que lo que ustedes ven en la economía nacional es cambios en la política monetaria y fiscal. Ustedes han visto en la economía nacional, como es el efecto, es lo que miramos, ustedes han visto variaciones en el tipo de cambio nominal y depreciación de la moneda nacional en Guatemala. Eso es lo que ustedes han percibido de la economía nacional. Lo que vamos a demostrar es la hipótesis. Y en la hipótesis ustedes dicen que esos 3 elementos que ustedes definieron como problema se debe a la pandemia y la guerra de Rusia a Ucrania. Eso ha provocado cambios en la política monetaria y fiscal, variaciones en el tipo de cambio nominal y depreciación de la moneda nacional. Eso que ustedes perciben de la economía se lo están atribuyendo a la pandemia y a la guerra de Rusia a Ucrania. Eso es lo que ustedes tienen que demostrar a través de los objetivos. Con los objetivos tienen que demostrar la primera parte de la hipótesis, que es hasta donde dice ha provocado. Antes de ha provocado, esa es la primera parte de la hipótesis, o es lo que nosotros llamamos variable independiente.
Sí, correcto. Eso es lo que hay que demostrar. No el problema. No el problema. Eso ya lo Exacto. vimos. Eso es El problema, digamos, cuando trabajamos en la presencialidad, vamos a una municipalidad, por ejemplo, y vemos problemas. Entonces, no nos los inventamos, sino que los vemos, ¿verdad? Entonces, el problema no hay que, digamos, el problema no está sujeto a comprobación, porque eso se ve. Lo que no se ve, no se sabe, es la causa que provoca el problema. Entonces, ustedes están diciendo que la pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania lo que han provocado esas variables que ustedes con las que se van a quedar, pues, ¿verdad? Porque están eliminando la pérdida del poder adquisitivo para no repetir lo que ya se lo apropió el grupo 1, digamos. A mí me parece bien, ¿verdad? Porque la causa está clara, ¿verdad? Ustedes tienen que mostrar que la pandemia del COVID y la guerra son las que han provocado esos problemas que van a aparecer en la segunda parte de la oración o en el predicado de la oración, después del verbo, han provocado. Entonces, lo que ustedes tienen que demostrar es que la pandemia y la guerra fue lo que incidieron en que se dieran estos problemas de cambios en las políticas monetarias y fiscales, variaciones en el tipo de cambio. Ahí está claro. De una vez eliminemos de la matriz la pérdida del poder adquisitivo para que no nos vaya a confundir. Y también del objetivo. Disculpen, una consultita. Sí. El tiempo que vamos a trabajar por ser, bueno, que estamos enfocados en pandemia, no sé si este grupo debería llegar hasta el 2022 o también tenemos que incluir 2023. Bueno, como está poniendo la Eso guerra... se me olvidó corregir, Enrique. Eso es error mío. Que iba a poner 22 y se me olvidó cambiarlo. Pero fíjese, yo creo que todos nos hemos ido, es que el 23 es el año actual. Sí. Y no ha terminado, ¿eh? Y además la guerra no me confundí, iba a cambiarlo a 2022, pero se me olvidó. Por favor, al 22. Y la guerra no ha terminado. Tampoco, ¿eh? La guerra, esa creo que va a seguir todo este año y porque no sé, yo he estado pendiente de eso y no se vislumbra que haya una negociación, porque Zelensky, que es el presidente de Ucrania, sigue pidiendo dinero y sigue pidiendo armas a Estados Unidos, a la OTAN prácticamente. Él está empecinado. Miren, todos los análisis dicen que ha sido una carnicería. Han perdido 300,000 hombres muertos y tienen 500,000 heridos. Es gente amputada y todo eso. 500,000. Y sin embargo, el tipo no para. Como no es él el que se está muriendo, ¿va? Y además está pidiendo y la OTAN va a darle. Parece que son muy corruptos también y el pisto no se sabe dónde ha ido a parar, en las armas, porque no hay auditoría, ¿verdad? No hay auditoría, sino que el tipo es muy hábil para pedir y pedir. Entonces, resulta que también ya se están preocupando en Europa, sobre todo, que va a darle y no muestra resultados positivos, ¿verdad? Entonces, le van a dar hasta septiembre para que presente resultados. Él hizo una contraofensiva ahorita supuestamente un verano que tienen ahí, y los resultados fueron
terribles para Ucrania. Es decir, está perdiendo la guerra y entonces ya le dieron hasta septiembre y él quiere demostrar que va ganando. Pero lo que va ganando son muertos. Y manda a gente sin adiestramiento, ¿verdad? Porque los hombres de 18 a 60 años están convocados a la guerra y les dan un adiestramiento de 2-3 semanas y lo mandan a la guerra y dice que tardan 4 horas o 10 horas vivos y ese es el tiempo de vida que tardan en la guerra, porque son carne de cañón, ¿verdad? Son carne de cañón. Y el tipo no para de pedir y pedir, pero ya también, ya están viendo que ya le han dado mucho y no se sabe qué ha hecho con tanto arma y con tanto pisto. Y además, los de la OTAN también se han quedado sin armas, tienen miedo, ¿verdad? Tienen miedo. Acuérdense de lo que yo les dije en el video que vimos de la geoestrategia, de que Rusia ha sido un país cementerio de imperios, les dije, ¿verdad? Rusia, ahorita, por ejemplo, se acaban de reunir los BRICS. Rusia es miembro de los BRICS, que es Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Entonces, acaban de reunirse. La semana pasada se les unieron 5 o 6 países más. Se unió Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán. Ahí van 5, ¿ah? Y hay otro por ahí que se me olvida. Ellos ahora, los BRICS son BRICS ampliados. Está formando un núcleo, ¿verdad? Un núcleo económico, político, muy poderoso, porque se están uniendo otros países. Probablemente Argentina no vaya a seguir ahí porque tienen a un loco ahí que ganó las primarias en Argentina, que es enemigo de todas esas cosas. Probablemente se salga, pero si gana la presidencia se va a salir de los BRICS, porque él es enemigo del Estado. Que es licenciado el Luca Milei, ¿verdad? Sí, Milei. Ese es un loco que yo lo vi en un video arrancando todos los ministerios. Ministerio de Educación, fuera. Ministerio de Agricultura, fuera. Solo deja prácticamente el Ministerio de Gobernación, al Ministerio de la Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores. Él es un neoliberal así, ultra neoliberal. Entonces quiere desaparecer el Estado y probablemente, como les digo, se va a salir de los BRICS. Pero los BRICS ya son por lo menos, ya son 10, ¿verdad? Ya son 10. Entonces, esto es lo que está pasando a nivel internacional. Pero lo que estamos viendo es de que en el caso de ustedes tienen que dejar la guerra, ¿verdad? La guerra de Ucrania está en el 23. Entonces, como todavía sigue, dejen el año 23. Porque estamos en agosto, septiembre, ¿verdad? Y octubre. Ahí, digamos, concluye nuestra práctica. Quiere decir que van a tener información de la guerra. De la guerra pueden tener información porque la guerra todavía continúa. Gracias, Lick. Leeríamos el marco teórico del grupo 3. Entonces, como quitamos la pérdida de poder adquisitivo, entonces también quitamos la primera parte que nosotros habíamos puesto, que un incremento general y sostenido en los precios de los bienes y servicios dentro de un sistema económico conlleva una disminución en el poder adquisitivo de las personas.
debido a la depreciación o devaluación de la moneda. En consecuencia, se requiere una mayor cantidad de unidades monetarias para comprar un bien o servicio que solía costar menos en el pasado. Y entonces eso lo quitamos, ¿verdad? Eso está bien. Lo dejamos, ¿está bien? Va. Y después dice, el tipo de cambio nominal consiste básicamente en el precio spot de una moneda extranjera en términos de la moneda local, y lo estamos escrito. Mire, esa es una definición, eso no nos apoya mucho no apoya nuestra hipótesis, ¿verdad? Porque están definiendo lo que es el tipo de cambio nominal. Entonces eso es una definición, eso tampoco iría. La política monetaria representa el conjunto de reglas y acciones adoptadas por el Banco Central con el propósito de alcanzar sus objetivos. Los argumentos fundamentales incluidos en una función objetivo del Banco Central son la estabilidad de precios y reducir la volatilidad de la brecha del producto. Samayoa 2002, ¿verdad? Solo eso tienen. Y abajo tenemos un modelo de Diamond y David que plantea que la caída de la moneda puede generar una crisis del tipo de cambio autogenerado. Esto quiere decir que la quiebra de los intermediarios puede provocar la caída de la moneda, ya que los inversores extranjeros, retiran sus depósitos, puedes bajar, y les convierten en depósitos extranjeros. Entonces, mire, los que son definiciones, los que son, bueno, la mayoría son definiciones, ¿verdad? Pero tal vez eso de la política monetaria sí podría ser. Pero el tipo de cambio nominal, esa es una definición, eso no nos ayuda. Yo pues, soy del criterio de que en el marco teórico no pongamos definiciones de diccionario, porque no nos ayudan, ¿verdad? Eso ya lo saben ustedes, como economistas, saben qué es el tipo de cambio y qué es, son conceptos que ustedes manejan. Entonces hay que poner más que todo cosas que nos apoyen en nuestra hipótesis, ¿verdad? Que es que la pandemia y la guerra han provocado estos problemas que ya definimos. Entonces, tal vez pueden enriquecer un poco el marco teórico, poniéndole algunos textos que se refieren más que todo a la guerra y a la pandemia, que es lo que ustedes van a demostrar. ¿Está bien, Lick? Entonces, ya solo leería los objetivos, que es determinar mediante encuestas y entrevistas si los cambios en las políticas monetarias y fiscales, las variaciones en el tipo de cambio nominal y la depreciación de la moneda nacional en Guatemala durante el periodo 2020-2023 se deben a la pandemia COVID-19 y el conflicto armado Rusia-Ucrania. Ahí había que poner, después de 2023, hay un punto. Tal vez pueden poner una coma ahí, porque se corta, ¿verdad? Se corta, y decir se deben. Entonces, mejor una coma y una S minúscula. Y el periodo, dejémoslo a 2022. Mire, y no la guerra continúa, pues. Sí, pero no ha terminado el 2023. ¿Verdad? Puede ser que cuando estemos en investigación termine. Entonces, mejor hagámoslo a lo histórico, al 31 de diciembre de 2022. Y podemos poner ahí que la guerra aún continúa. Sí. Porque no tenemos, todavía no tenemos ningún desenlace. No hay visos de que termine, ¿verdad? No hay visos de que termine porque la OTAN, lo que pasa es que, miren, la guerra no es de Rusia y Ucrania. Ucrania es el pretexto, pero verdaderamente Estados Unidos está atrás, dirigiendo a toda Europa, tratando de desgastar, según ellos iban a desgastar a Rusia, ¿verdad? Pero realmente Rusia no se ha desgastado, su moneda se ha revalorizado, ¿verdad? Sus exportaciones
los europeos dejaron de comprarle gas y petróleo, y resulta que los que se balearon el pie fueron los europeos, porque ellos tienen unas inflaciones tremendas, porque ellos recibían de Rusia el gas barato. Alemania, por ejemplo, está en recesión, porque Alemania ha sido la locomotora de la Unión Europea, gracias a que Rusia le vendía el gas barato y se lo mandaba por un gasoducto que pasaba por el mar Báltico. Entonces vinieron, no se sabe si los ucranianos o quién diablos, dinamitaron los gasoductos, y ahora resulta que no le llega el gas a los alemanes, y ellos le están comprando gas a Estados Unidos a 5 veces el precio, o se lo están comprando indirectamente a Rusia, porque Rusia se lo vende a la India y se lo vende a China, y viene China y la India y se lo venden a Europa a un precio 5 veces más alto. Entonces los europeos, ¿verdad? Como dice el famoso ese Jesús López Almejo, que es un mexicano que yo oigo mucho, dice los europeos y los europeones, así les dice él, porque han sido manejados por Estados Unidos en contra de los intereses de sus propios países, mientras los dirigentes de los países, ¿verdad?, de Europa, que incluye a Francia, incluye a Alemania, incluye en fin, a Bélgica, a todos esos países, los incluyen, los dirigentes han sido unos peones de Estados Unidos y han afectado a sus propios pueblos, ¿verdad? A sus propios pueblos, en vez de ellos buscar el bienestar de su población, lo que han hecho es dañarla, pues, ¿verdad?, con la inflación, porque ahora tienen que pagar más caros los combustibles para generar la energía. Ahorita hay un clavo ahí en África, ¿verdad? Hay un clavo porque resulta que hubo un golpe de estado en Níger. Níger tiene cobalto y Francia se llevaba el cobalto regalado. Ahora los que dieron el golpe de estado ya no le venden cobalto a Francia, y Francia quiere hacerle una guerra a Níger, ¿verdad?, para votar a la junta militar, porque el presidente que tenía Níger era aliado de Francia. Él era partidario de regalarle el cobalto, y esta junta militar se puso las pilas, ¿verdad? Y entonces ellos han expulsado a los embajadores de Francia, y Francia quiere atacarlos, ¿verdad? Quiere hacerle guerra desde Nigeria, que aparte es Níger y aparte es Nigeria, son países vecinos, ¿verdad? Pero Nigeria está aliada con Francia y se está prestando para ser como la base de donde se ataque a Níger, para votar, para restituir, dicen ellos, al presidente a que le dieron golpe de estado, restituirlo en el poder, porque él es amigo de Francia, y para que le siga regalando el cobalto, porque Francia depende del cobalto para activar ellos dependen de la energía nuclear. Las plantas necesitan cobalto para funcionar, entonces eso le da energía eléctrica a toda Francia. Si ya no le llega el cobalto, a ellos se les va a encarecer la luz y la gente se va a ver afectada. Entonces Francia, como país neocolonial que es, quiere atacar a Níger. Ahí se va a abrir otra guerra, donde Francia se va a desligar de Ucrania y se va a tirar a Níger, a África, que es a donde tiene sus intereses, ¿verdad? Entonces, por eso que les digo yo que es interesante esto, la geoestrategia, porque ahora resulta que a Francia ya no le va a seguir donando cosas a Ucrania, sino que se va a dedicar a su propia guerra, que es la guerra contra Níger, ¿verdad? Para tratar de rescatar sus fuentes de energía, que son el cobalto para sus
plantas atómicas que tiene con las que genera energía para los franceses. Entonces, esas son las cosas que se están moviendo ahorita. Eso es reciente, eso es nuevo. También Rusia está trabajando directamente en África, está ayudando a los africanos. Resulta que ahora les vende el grano directamente a los africanos y se los da más barato, y a los que no lo puedan pagar se lo regala. Se lo regala porque a él le interesa tener a los africanos de su lado. Y puede ser que los apoye también en la guerra. Si se llega a declarar la guerra de Francia contra Níger, puede ser que Rusia también los apoye a los nigerianos en esa guerra. Así se manejan las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es interesante que quede aquí, ¿verdad? Estoy de acuerdo con que dejen el año 2022, porque es el que más tenemos información. El 2023 no ha terminado y por lo tanto no sabemos si la guerra termine. Yo soy de la opinión que no va a terminar. No va a terminar porque los Estados Unidos han metido demasiado dinero ahí. Demasiado dinero. Le han dado 700 mil millones de dólares y les han dado aviones y les han dado armas de todo tipo a los ucranianos. Y ustedes saben que ellos nunca quieren perder, ¿verdad? Entonces han invertido demasiado. Por eso es que la guerra la quieren prolongar. La quieren prolongar para ellos debilitar a Rusia, porque el tiro de debilitar a Rusia no es tanto Rusia, sino que quieren debilitar a China, porque China es la que les está comiendo, se está comiendo el mundo, ¿verdad? De hecho, ha invertido demasiado en África. Y ahora económicamente, si ustedes ven la información, económicamente China ya está más poderosa que Estados Unidos. Estados Unidos tiene una economía financiera más que económica verdaderamente. Tiene una deuda terrible, una deuda impagable, ¿verdad? Debe 33 billones de dólares. Esa es la deuda de Estados Unidos. Es impagable. Entonces ellos están empecinados pues en debilitar a Rusia porque es un enemigo militar, pero el verdadero enemigo de ellos es China en lo económico. Entonces quieren debilitar al de las armas para después entrarle a China y hacerle la guerra a China. Pero eso está por verse, porque los chinos tampoco son mancos, ¿verdad? Tampoco son mancos, también tienen armas y tienen pisto, sobre todo, para tirar para arriba, y ellos quieren hacer negocio con medio mundo. Entonces, mire, todo esto lo tienen que manejar ustedes ahí en el informe, porque van a tener cómo meterle carnita a ese informe del COVID y de la guerra, para demostrar su hipótesis. Entonces, digamos hasta el 2022. Está bien, déjenlo Por así. favor, todas las columnas. Porque no ha terminado el 2023, ¿verdad? Y no tenemos No, y esto que estaba comentando el licenciado Aldana, pueden agregar ustedes un parrafito de lo que él estaba comentando, porque él no lo está inventando, él lo ha tomado de algunas bibliografías. Entonces, agregarle un poquito de eso de la guerra y la pandemia, o buscar en Google efectos actuales de la guerra y la pandemia en las economías. Sí. Es solo tomar un parrafito y ponerlo también con su respectiva fuente para cubrir toda la hipótesis en el marco teórico. De acuerdo, Lick. Bueno, muchas gracias, Ana. ¿Y el objetivo cómo queda? Determinar mediante encuestas, ¿verdad? Si los cambios de las políticas monetarias y fiscales, eso está bien. Eso está bien. Se deben a la pandemia COVID-19 y conflicto armado Rusia-Ucrania. Muy bien. Sí, fíjese que yo quisiera que tomaran nota los del grupo 3 de los objetivos. Como ahí dice, mediante encuestas y entrevistas.
sería conveniente que a través de acceso a la información, y lo pueden hacer ya desde la otra semana, le dirijan una solicitud al Ministerio de Finanzas Públicas. Ahí está la dirección hay una dirección ahí que se encarga de estudios fiscales. Es donde está Carlitos López, no sé si lo conoce, Erika Nana. Miren, yo estoy un poco desactualizado desde que me salí de Pero finanzas. usted conoce a Saúl. Sí, conozco a Saúl. Pues él se encarga de la parte de ingresos, ¿verdad? Sí. Entonces, que los compañeros le manden una solicitud de información al Ministerio de Finanzas Públicas, precisamente preguntándole eso. Correcto. Sí. Una pregunta nada más. Si la pandemia COVID-19 y la guerra de Rusia y Ucrania han provocado algún cambio en la política fiscal. ¿No? Y hay que ver, y el Banco de Guatemala va usted para ver lo cambiario y lo de la política monetaria al Banco de Guatemala. Al Banco de Guatemala. También por acceso a la información pública, porque ellos tienen, según la ley, 10 días para respondernos. Y solo ellos nos pueden responder sobre la política fiscal y la política monetaria. ¿Eh? Sí. Porque las otras personas a las que nos preguntemos solo nos pueden decir sí o no. Su percepción. Con respecto a eso, yo tenía una duda de meter el 2023 porque el Banco de Guatemala, cuando hicimos nosotros la exposición, ya ya sacó el informe de ¿cómo se llama? De la política monetaria de este año. Entonces, sí, por eso tenía no le vamos a preguntar por periodos, sino le vamos a decir que nos cuente si la pandemia y la guerra ha provocado cambios en la política monetaria. Entonces, que ellos dejemos que ellos nos den la información, no los limitemos, ¿verdad? Sino dejemos a ver hasta dónde nos dan información, igual a los de finanzas. ¿Qué pasaría en este caso si, por ejemplo, en lo que hacemos la investigación van sacando nuevos informes que van poniéndonos al día? Por eso es que nosotros en nuestro plan le ponemos un límite. Entonces sí sería hasta el 2022 lo pongo. Entonces, sí. Bueno, no se lo ponga porque lo que nos den, nosotros tomamos lo que queremos. Y que entonces, yo tengo una pregunta. Básicamente la entrevista que haríamos sería como que a esas entidades nada más, y lo del tipo de cambio y la depreciación, pues esa información la vamos a obtener ahí. Mire, yo le sugeriría que le quitara el tipo de cambio nominal. Solo dejar el tipo de cambio. ¿verdad? Va. Gracias. Quítese lo del problema y quítese lo de la hipótesis. ¿Verdad? Para que solo hablemos del tipo de cambio. Ya. Entonces, a ellos podemos preguntarles, al Banco de Guatemala podemos preguntarle si qué cambios provocó el COVID y la guerra en la política monetaria. Es que fíjese que la política monetaria incluye el tipo de cambio. ¿Verdad? Ahora, la depreciación de la moneda es el poder adquisitivo, ¿verdad? Y el interés también, ¿vale? El interés también. Ajá. El interés también. Por eso la política es política monetaria, cambiaria y crediticia. Esa es la que maneja el Banco de Guatemala. Entonces, para efectos de la pregunta que le vamos a hacer a ellos, pregúnteles si el COVID-19 y la guerra ha provocado cambios en la política monetaria, cambiaria y crediticia de Guatemala. Entonces ellos tienen que tomar del COVID-19 a la fecha, de 2020 a la fecha, y nos van a dar algo, lo que nos contesten, no sabemos, ¿verdad? Pero ahí nosotros ya vamos a tener una buena información. O si nos remiten ellos a algún libro
o algún enlace en la web, pero yo creo que es importante que hagamos esas dos notas ya, ¿verdad? Sí, está bien, Vic, gracias. Entonces estaríamos con el grupo 4 ahorita. Buenas tardes, licenciado. Sí, ahorita comparto. No sé si ya se ve la pantalla. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Un poquito más Buenas grande. tardes, licenciados. Pues nuestra problemática del grupo número 4 es ¿cuáles son las causas económicas del deterioro de la calidad de vida de la población guatemalteca durante el periodo 2020 al 2022? Muy bien. Ese es un problema. El aumento constante y sostenido de los precios, ¿verdad? Sí, esa es la hipótesis. De la canasta básica. Derivado de la pandemia COVID-19 y el conflicto armado Rusia-Ucrania, que ha provocado el deterioro en la calidad de vida de la población guatemalteca durante el periodo 2020 al 2022. Diga, Dana, yo ahí Sí. quería sugerir algo. Ajá. Que la hipótesis solo la dejemos el aumento constante y sostenido de los precios de la canasta básica. Sí. Y que le quitemos el derivado de la pandemia COVID-19 y el conflicto armado Rusia-Ucrania, porque ya lo hemos tocado en otros temas, ¿verdad? Sí. Entonces, para que el grupo 4 solo se concentre en el aumento constante y sostenido de los precios de la canasta básica, ¿verdad? Y si quiere agreguemos y ampliada, porque de alguna manera van a tener que tocar también la ampliada. Sí, canasta básica, ¿verdad? La CBA que le llaman y la CA. Licenciados, buenas tardes. Disculpen, con respecto a eso, nosotras con mis compañeras lo pusimos solamente como canasta básica porque se sabe que de la canasta básica hay dos, la canasta básica alimentaria y la canasta básica ampliada. Entonces, para hacerlo un poco más Yo fácil. creo que está mejor así como lo están escribiendo, porque fíjense que es que canasta básica es una, es la alimentaria. Y claro, la canasta ampliada se multiplica por un factor, ¿verdad? La canasta básica alimentaria se multiplica por un factor que determina el INE y se vuelve canasta ampliada, ¿verdad? Entonces, aquí para que quede claro en la hipótesis, ¿verdad? Es el aumento constante y sostenido de los precios de la canasta básica alimentaria y canasta ampliada han provocado el deterioro, y ahí lo dejamos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está? Sí, es que la ampliada incluye un montón de cosas, ¿verdad? Incluye todo lo que uno necesita para la vida, ¿verdad? Hasta bebidas de los alimentos, incluye transporte, incluye colegiaturas, incluye hasta bebidas alcohólicas. Hasta bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y dinero para diversión y todo eso. La ampliada es muy, muy alta respecto a la básica, ¿verdad? Porque la básica anda por 3,000 y pico, 3,000 y pico de quetzales, y la ampliada es 7,000, 8,000, ¿verdad? Es el doble porque ahí incluye todo. Es que las compañeras hagan una correlación ahí, ¿verdad? Estadística, tal vez estableciendo un coeficiente de correlación, o tal vez ya lo tiene en línea, ¿eh? Entre el aumento de la canasta básica y el aumento de la canasta ampliada. Esa para mí es una correlación casi perfecta, ¿verdad? Debe ser de 0.90 y algo, ¿verdad? Si uno si uno hace un análisis estadístico, ¿verdad? No estoy diciendo que solo eso vaya a ser su tema, pero pueden demostrarlo con un análisis estadístico, ¿verdad? De estableciendo el coeficiente de correlación entre
canasta básica alimentaria y canasta ampliada. Para decir que eso es lo que así confirman la hipótesis. Y en el objetivo lo dicen bien claro, ¿va? Porque ahí hablan de la canasta básica alimentaria y canasta básica ampliada, y dicen que lo van a comprobar mediante las entrevistas y encuestas. Entrevistas y encuestas, está bien. Sí, ahí está bien. Por eso quería quitarle eso del COVID, ¿verdad? Porque también el periodo es 2020-2022. Sí. Entonces, Scarlett, ¿quiere decir algo? levantó la mano. Sí, licenciados, disculpen, con respecto a este periodo, vieran que he visto informes del MAGA que ha dado uno de los precios de la canasta básica del día de ayer, en donde dice el precio de los aguacates y todos los productos que contiene la canasta básica alimentaria. Y como ya no nos vamos a enfocar tanto en la guerra y en el COVID-19, sería más conveniente tomar el periodo 2023, ya que solo nos estamos refiriendo al incremento de los precios. Y ya que eso es muy fluctuante, Entonces, considero que sí tendría que tomar en cuenta el tómelo, año 2023. tómelo a julio de 2023. No, Ajá. perdón, a junio de 2023. Porque la canasta sí sale publicada mensualmente y la de junio ya está. Entonces, a junio del periodo 2020 a junio de 2023. Auri Batin levantó la mano. Gracias, licenciado. Mi pregunta es para hacer la correlación que nos comentaba. ¿Qué datos deberíamos de usar? ¿Estos informes anuales o que pues hasta hoy ya está la de 2023, ¿verdad? ¿Serían esos los datos que nosotros deberíamos de utilizar para hacer esa correlación? Sí, tiene que plotear ustedes los valores, ¿verdad? Y luego establecer el coeficiente de correlación. Perfecto. ¿Y qué datos deberíamos de recolectar por medio de entrevistas y encuestas? Es que en ese... Por medio de entrevistas y encuestas, lo que se le pregunta a la población es si ellos consideran que el aumento, que el deterioro de la calidad de vida de los guatemaltecos se debe al aumento constante y sostenido de los precios de la canasta básica y ampliada. Entonces ahí usted le pregunta eso y le pone de respuesta sí o no. Y si es no, ¿por qué? ¿Por qué cree él que no? Perfecto, licenciado, muchas gracias. Yo iba a hablar de las preguntas más adelante, pero creo que es oportuno de una vez y si están poniendo atención a los compañeros. Las preguntas en los cuestionarios es para comprobar la hipótesis, no para rechazarla. Por consiguiente, el grupo 4, como vamos a hacer una sola boleta para la encuesta, y en esa única boleta van a estar las preguntas de todos los grupos. Entonces, la pregunta del grupo 4 podría ser, ¿considera usted que ¿considera usted que hay deterioro en la calidad de vida de los guatemaltecos? Sí, no. ¿Considera usted que el aumento constante y sostenido de los precios de la canasta básica alimentaria y canasta ampliada ha provocado el deterioro de la calidad de vida de la población guatemalteca? Sí, el espacio para que conteste. No, ¿por qué? ¿Ves? Y ahí ya sacaron ustedes su pregunta. Como van a hacer un montón de boletas, ustedes después van a explicar cuántos creen que sí, cuántos creen que no, cuántos dicen por qué, ¿verdad? Van lo que ustedes investiguen bibliográficamente, ¿verdad? Que es toda esa serie de cómo ha variado el costo de la canasta del 2020 al 2023. Si es, como ustedes dicen, el aumento constante, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes grafiquen los precios de la canasta básica, tiene que haber un aumento constante. Y sostenido, le agregaron además, ¿verdad?
Yo creo que es lo único que tiene Guatemala sostenido, los precios altos. De ahí lo demás, nada es sustentable. Solo el deterioro de la calidad de vida sí es sustentable. Bueno, si quieren leamos el marco teórico, ya lo habíamos leído. Aún no, licenciado. Ah, Bueno, en el marco teórico pusimos que el aumento de los costos de los alimentos y las materias primas se están reflejando en los consumidores. Y dado que en parte significativa la canasta básica está compuesta por productos alimentarios, existe preocupación por el deterioro de las condiciones de vida de la población guatemalteca. Además, la economía interna enfrenta desafíos en los mercados laborales en términos de creación y recuperación de empleos formales. Esto es especialmente relevante debido a la persistente precarización agravada por los impactos de la crisis sanitaria. Se anticipa que estos efectos serán aún más notables ya que Guatemala continúa lidiando con desafíos a largo plazo relacionados con la informalidad, salarios bajos y falta de productividad. Y aquí está la fuente donde lo sacamos. Y lo siguiente es la crisis en la producción y suministros de productos alimentarios que afecta al mundo entero. No solo es preocupante por la posible escasez de alimentos, sino que esto conlleva, en el caso de los guatemaltecos, a las constantes altas en los precios de los productos de la canasta básica, aumentos que no pueden ignorarse. Los altos precios de los alimentos reducen mucho el acceso a los mismos. La variación influye determinantemente en los gastos cotidianos de las familias. A pesar del alto costo de la canasta básica por la inflación, gran parte de la sociedad desconoce lo que es y en qué medida afecta a su economía doméstica. Los incrementos inflacionarios en esta situación no tienen una causa única, siendo por lo cual multifacética en su origen. muy bien. Fíjense que ahí nosotros nos estamos diciendo, el problema no es el aumento constante de los precios, ¿verdad? Ese no es el problema. Eso lo tienen otros compañeros. Aquí nosotros estamos hablando de la calidad de vida. El problema es la calidad de vida. Ahí queremos demostrar que se debe a que podemos adquirir menos alimentos por el costo, ¿verdad? Y tenemos a veces que cambiarnos de vivienda o sustituir algunos artículos de la canasta ampliada por el costo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando sube la carne de res, se consume, uno baja carne de pollo. Ahorita la mayoría de la población ya no consume carne de res, sino de pollo. Y si sube, nos vamos por las vísceras de las reses, ¿verdad? Y en último caso, para no dejar de comer carne, consumimos pescado, ¿verdad? Pero vamos pues a que uno sustituye, ¿verdad?, artículos de la canasta ampliada por el costo. Y también los comerciantes le bajan la cantidad, ¿verdad?, para no subirle el precio. Entonces, de todos modos, se está afectando. Bueno, ahí estamos con el grupo 4, ¿verdad? Entonces, todavía tenemos al grupo 5. Buenas tardes, licenciado. Ahorita voy a compartir. ¿Sí se puede ver? Un poquito más grande, si se puede. Listo. ¿Ahí se visualiza bien? Sí, gracias. Nosotros somos el grupo número 5 y el problema que planteamos fue cuáles son las causas económicas del incremento de los ingresos por ventas, principalmente de frutas y hortalizas frescas al extranjero en Guatemala en el periodo 2019 a 2022.
la hipótesis es el incremento de los precios a nivel internacional como consecuencia de la pandemia COVID-19 ha provocado un incremento de los ingresos por ventas principalmente de frutas y hortalizas frescas al extranjero en Guatemala en el periodo del 2019-2022. Fíjese, Cristian, ¿Sí? tal vez ahí para poner en contexto a Lick, no estamos hablando de volumen, ¿verdad, Lick? Que aquí lo que dicen los compañeros es que los ingresos, que no debiera ser un problema, ¿verdad? Pero que los ingresos por ventas de frutas y hortalizas son las exportaciones de Guatemala, ¿verdad? Exactamente. Se Ha exportó más. crecido por la vía de los precios y no por la vía de volumen. Exacto. Es decir, exportamos tal vez menos o igual, pero obtenemos más ingresos porque está más caro, ¿verdad? Sí, por la inflación por la inflación que surgió por las medidas tomadas por la pandemia de COVID en los países extranjeros, donde al final las exportaciones guatemaltecas se volvieron más competitivas porque el efecto de, de esa masa monetaria en el extranjero no llegó inmediatamente a Guatemala, entonces eso nos dio una competitividad en el mediano plazo, algo así. La hipótesis, ¿verdad? La hipótesis del incremento de los precios a nivel internacional como consecuencia de la pandemia COVID-19 ha provocado. Ahí estamos bien. Le metemos el problema. El incremento de los ingresos por ventas principalmente de frutas y hortalizas frescas al extranjero en Guatemala en el periodo 2019-2022. Incremento e incremento, ¿verdad? Incremento de los precios, incremento de los ingresos. El problema es el incremento de los ingresos por ventas principalmente de frutas y hortalizas. ¿En qué le ven ustedes problema a eso? Pues vamos a ver cuáles son las cosas. Mire, yo se lo puedo explicar y que lo agarren los compañeros. Es que el problema es que no se está generando empleo. Que los ingresos se aumentan, pero porque está más caro. Pero no porque haya mayor producción. Tal vez explicitarlo más en la definición, porque da la impresión, pues, ¿verdad? Como que no fuera problema, sino que fuera un beneficio, ¿verdad? Incremento de los ingresos por ventas, principalmente de frutas y hortalizas. Entonces, tal vez ponerle algo negativo a eso, porque si así a secas se mira como que fuera una ventaja, ¿verdad? Podemos darle vuelta, licenciado. Mire, vamos a poner así. Sí. ¿Cuáles son las causas económicas del incremento de los precios a nivel internacional? Ajá. Del incremento de los precios a nivel internacional de las frutas y hortalizas. Sí. De frutas y hortalizas frescas que exporta Guatemala al extranjero. Sí. Frescas, ¿verdad? Después de frescas que exporta o que exporta Guatemala en el extranjero. Fíjese que
Lo que no me suena es de que eso sea un problema, ¿verdad? Porque el problema sería que se encarezcan, sí. Ese sí es un problema, que estén más caras. Estén más caras, especialmente interna, ¿verdad? Internamente, porque afecta a la población. Pero, digamos, si estamos vendiendo más caro, está entrando, es cierto lo que usted dice que se asume, ¿verdad? Se asume que solo es por incremento de precios y no de cantidades, ¿verdad? Pero eso no se logra percibir. Yo estoy pensando en alguien que lo lea, nosotros lo podemos entender, pero alguien que lo lea, ¿dónde está el problema, verdad? Si estamos exportando, lo triste sería que se nos perdiera la fruta y se nos perdiera la hortaliza. No, pero como dice un cuate, ¿verdad? Para acá hacerlo fácil, si difícil también se puede, ¿verdad? Sí. Fíjese, que aquí es una relación que hay. No sé si los compañeros todavía llevan comercio internacional, ¿verdad? Pero resulta que el índice de nuestras exportaciones, ¿verdad? O el índice de nuestras importaciones también refleja nuestras exportaciones. Guatemala tiene una balanza deficitaria. Quiere decir que depende mucho del mercado externo en cuanto a bienes intermedios y bienes de capital. Si nuestras exportaciones son caras, también lo van a hacer nuestras importaciones. Solo que esa relación no la vemos aquí, pero yo esperaría que los compañeros la pudieran explicar, ¿verdad? En cuanto a... Por eso le damos vuelta para que sea más comprensible, porque aquí la hipótesis es el COVID-19, ¿verdad? Hasta con solo decir COVID-19 ha provocado incremento de los precios a nivel internacional de las frutas y hortalizas que exporta Guatemala. Solo con eso ya tendríamos una hipótesis. Sí, pero mire, yo lo que veo es que cómo ver eso como problema, pues, ¿verdad? Es decir, se está incrementando la entrada de divisas. Es cierto que entra más por exportación de mano de obra que por exportación de frutas, ¿verdad? Y de ¿cómo es? Commodities, ¿verdad? Nosotros no exportamos productos industriales, exportamos commodities. Pero yo lo que quiero es problematizarlo, ¿verdad? Porque no lo veo como problema escrito, no lo veo como problema que nos está entrando más dinero, aunque exportemos lo mismo, pues, ¿verdad? Nos está entrando más dinero. ¿En qué nos afecta eso? ¿Verdad? Es cierto que por las remesas entran 18,000 millones de dólares. Yo creo que anda más acercando a los 20 ya. Pero fíjense que aquí el grupo 5 solo se está preguntando cuáles son las causas del incremento de los precios a nivel internacional de las frutas y hortalizas que exporta Guatemala. Eso es lo que ellos ponen como causa el incremento de los precios. No, eso todavía no es, esa es la que estaba. Pero digamos, los compañeros solo se están preguntando cuáles son las causas económicas del incremento de los precios a nivel internacional de las frutas y hortalizas. Si quieren, quitémosle que exporta Guatemala al extranjero. Y como sigue la palabra internacional, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas económicas del incremento de los precios a nivel internacional de las frutas y hortalizas frescas durante el periodo 2019 a 2022?
Solo se están preguntando, ellos quieren saber las causas económicas del incremento de los precios. Entonces, ahora, ¿cuál sería la causa? ¿Qué podría decir el grupo 5 que es la causa, de acuerdo a lo que investigó el tema? ¿Va? ¿Cuál es la causa? La posible respuesta sería el efecto que tuvo la pandemia del COVID-19. O sea, ahí bueno, lo que pienso yo es de que deberíamos de analizar un periodo de tiempo para ver si la tendencia la tendencia de las frutas y hortalizas sí iba a la alza y representaba el crecimiento que vemos acá en el marco teórico, o bien fue provocado por el COVID-19, este crecimiento del 22.5% en comparación a los por eso otros. dejamos el 2019. ¿Sí? Para que hubiera de comparación un año antes de la pandemia, ¿verdad? Cómo iban los precios de las frutas y hortalizas. Para después compararlo con el 2020, 21 y 22. Sí, eso sería solo para analizar si la pandemia del COVID tuvo un efecto. Ya, para ver la tendencia del crecimiento, o sea, a lo largo de por lo menos unos 5 años, sí indica que este 22% era el crecimiento, o sea, ahí tendríamos que hacer una comparación entre un periodo del 2019-22 y la comparación de la tendencia de, supongamos, unos 5 años, 2018-2023 o 2017-2022. Sí. Porque, mire, mire, yo hasta ahorita estoy feliz, ¿verdad? Porque ustedes han agarrado la metodología. En la mañana estuve con un grupo donde tienen problemas precisamente para entender la metodología. Tienen problema eso de la causa y efecto. A veces tuvimos que invertir los términos, ¿verdad? Entonces resulta que la causa era el efecto y al revés, ¿verdad? Entonces, por la forma que estaba redactado el problema y la hipótesis. Ustedes en ese sentido no tienen problema porque ustedes distinguen bien lo que es un efecto, o sea, el problema, y lo que es la causa, la causa del problema. Ahora, lo que yo veo en la redacción es dónde está el problema de que se incrementan los precios, ¿verdad? Mire, por ejemplo, internamente sí nos ha afectado mucho. Por ejemplo, se han encarecido mucho las verduras, se han encarecido todo lo que es la canasta básica. Yo voy al súper, ¿verdad? Con mi esposa y veo cómo los precios cambian día con día, ¿verdad? Entonces le digo yo, puchica, osa, que hay que venir con casco. Sí, hermana, pero si usted lee, solo lea la variable dependiente. La variable dependiente. Solo léala. Dice, la variable dependiente ha provocado... No, pero no en la hipótesis, sino en el problema. En el problema. ¿Cuáles son las causas del incremento de los precios a nivel internacional de las frutas y hortalizas frescas durante un periodo, 2019-2022? La variable dependiente es incremento de los precios a nivel internacional de las frutas y hortalizas. Sí. Eso es lo que aquellos están preguntando, pero se lo están preguntando, lo quieren saber desde el punto de vista económico. Ajá. Y según ellos es el incremento de los precios a nivel internacional. Eso de lo anterior. Vamos a dejar que es el COVID-19. Sí. Pero si ellos en su análisis también pueden rechazar que sea el COVID-19 y ellos pueden decir de que este mercado de frutas y hortalizas ya venía en alza desde antes. Es que este tema está interesante, Lick, porque va a permitir ver si precisamente el COVID-19 es el causante de ese incremento o si eso ya venía.
y no es un asunto de demanda, o si es un asunto de demanda. Ese 22% que hablan ellos, ¿de qué periodo es? Léale el marco teórico, muchachos. Va. Dice, bueno, primero, la información se obtuvo de el periódico La Hora, Guatemala. Fue un documento de Andrea Solórzano del 19 de octubre del 2022. Muy bien. En Guatemala, la inflación exportada en cuanto a la producción de frutas y hortalizas frescas no se ha observado un impacto negativo. El efecto de inflación ha mantenido el crecimiento del valor exportador del país. Para el año 2022, los ingresos en ventas en el extranjero aumentaron un 22.5%. A pesar de ello, la cantidad demandada por otros países apenas creció un 4.5%. Comparado contra el 2021, en el mismo periodo, los precios de los productos subieron aproximadamente un 17%. Esto quiere decir que Guatemala se ha visto beneficiada, pero no por un aumento en la demanda. Esto se debe al encarecimiento de los productos por la inflación mundial. Solórzano 2022. Sí, está bueno, está bueno. El marco teórico está chilero porque está tomado pues textualmente de la opinión de una persona que escribe en La Hora, y que lo dice con conocimiento de causa. Ahora, mi problema sigue siendo, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema si es incremento de los ingresos? El problema sería que no se vendiera. Ya no son ingresos, es incremento de precios. Incremento de precios. Ya no es ingreso. El problema sería que no se vendiera la fruta, que se perdiera la fruta, porque se ha perdido fruta. En Estados Unidos, por ejemplo, por falta de mano de obra, por ejemplo, se ha perdido las cosechas, ¿verdad? Porque con esa política que tienen de rechazo a los inmigrantes y todo eso, hay estados en Estados Unidos que han perdido las cosechas porque no hay quien las recolecte. Ese es su problema. Se pierde la fruta en el árbol porque no hay quien la corte, ¿verdad? Pero aquí no veo el problema yo, o no está claro pues en la exposición cuál es el problema, porque el incremento siempre es positivo. Si crecen las exportaciones. Es en el marco teórico dice que no han crecido las exportaciones, Lick. No han crecido las exportaciones, solo han crecido el ingreso nada más. No, los precios. Los precios. Por eso le cambiamos. Es que, recuerden que esta ahorita la estamos otra vez manejando. La estamos cambiando. El marco, la hipótesis ya no es esa. Ya. Porque ahorita estamos determinando otro problema. Por eso le decía, si usted ve la definición del problema es el incremento de los precios a nivel internacional de las frutas y verduras. Sí, está bien. Eso es lo que aquí os están preguntando. ¿Cuáles son las causas económicas del incremento de los precios? Puede ser que sea por un aumento de la demanda, sobre un aumento de la producción, ¿verdad? Puede ser varias cosas o un decremento de la producción, pero aquellos le están diciendo que la causa es el COVID, que a consecuencia del COVID provocó el incremento de los precios a nivel internacional de las frutas y verduras. Entonces, Cristian, ¿sí? Esa hipótesis. La hipótesis, ¿verdad? Elimine la hipótesis. Vamos a remarcarla. Elimínela. La va a remarcar por si se nos pierde algo. No, pues elimina otra nueva. Escribe abajo, pues, escribe abajo. Pongo un punto y escribe la nueva. Hipótesis nueva, muy bien.
Ponga la pandemia del COVID-19. Ha provocado el incremento de los precios, copia el problema, el que tenemos de problema. Durante el periodo de todo el problema. Muy bien. Ahí ya tenemos tenemos el problema y la causa es el COVID. El COVID ha provocado el incremento de los precios a nivel internacional de las frutas y verduras durante el periodo 2019. Y miren, y ¿por qué no también agregamos el problema a nivel interno? Porque nos ha afectado a nosotros. Todos nosotros pues comemos verduras. Eso lo quitémosle a nivel internacional. Ajá. Y también quitémoselo del problema. Muy bien. Y el marco teórico vamos a ver cómo nos apoya. En Guatemala, la inflación exportada en cuanto a la producción de frutas y hortalizas frescas, no se ha observado un impacto negativo. El efecto inflación ha mantenido el crecimiento del valor exportador del país para el año 2022. Los ingresos en ventas en el extranjero aumentaron un 22.5%. A pesar de ello, la cantidad demandada por otros países apenas creció un 4.5% comparado contra el 2021. En el mismo periodo, los precios de los productos subieron aproximadamente 17%. Esto quiere decir que Guatemala se ha visto beneficiada, pero no por un aumento en la demanda. Esto se debe al encarecimiento de los productos de la inflación mundial. Bueno, está bien eso. Es lo que no dice ahí es porque han crecido los precios en el marco teórico. Lo que ellos tomaron, las personas que escribieron eso no dijeron por qué ha subido los precios, solo que han subido. Y solo dicen que no ha sido por aumento de la demanda. Entonces los compañeros están diciendo que subió por la pandemia COVID-19, que es lo que tienen que demostrar. Entonces, ¿qué dicen los objetivos? Objetivos: establecer mediante la consulta de estadísticas oficiales como el FMI, CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Vanguard e Instituto Nacional de Estadística, y entrevistas a personas conocedoras del tema y encuestas, la variación de los precios a nivel, bueno, aquí ya no sería a nivel internacional, de los precios en los productos agrícolas, frutas y hortalizas frescas durante el año 2019-2022. Bueno, ahí ya lo veo mejor. Ahí lo veo mejor. Y naturalmente en la exposición, ya cuando ustedes expongan eso, porque ahí es donde tiene que aclararse más, ¿verdad? Porque el plan es para nosotros.
el documento donde expongan los resultados de la investigación, ese sí va a ser para consumo externo. Puede ser que lo lea alguien, pues, ¿verdad? Porque como están las cosas, pues, el año pasado entregamos una USB que no la lee ninguno, ¿verdad? No la lee ninguno, lamentablemente. Lo importante es que nosotros aprendamos, y eso es lo que estamos aprendiendo. Porque de esta metodología lo importante es que ustedes la manejen, ¿verdad? Y lo hemos comprobado con el licenciado Imeri, que los estudiantes que van a la práctica integrada, los de economía, sí saben, sí entienden cómo plantear una matriz de investigación, porque les ha quedado claro, pues, la diferencia entre la causa y el efecto, les ha quedado claro el marco teórico, que no es poner definiciones, por ejemplo, yo hoy en la mañana entré con un grupo y solo ponían los nombres de las leyes, los números de las leyes, y en qué nos ayuda eso, les dije yo, en qué nos ayuda que eso está en la ley del impuesto sobre la renta, en la ley del impuesto a valor agregado, pero no, es que el marco teórico tiene que ser un texto que nos apoye, y ese texto nos está apoyando, ¿va? Porque dice que no fue producto del incremento de la exportación, sino un incremento de los precios, porque ustedes ahí están poniendo los ingresos crecieron, pero la cantidad exportada no creció solo un 4.5, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es una hipótesis, como su nombre lo indica, es una hipótesis económica, ¿verdad? Es una hipótesis económica porque a pesar de que subieron los precios, a pesar de que subieron los ingresos, la cantidad fue la misma, y lo que dice el licenciado, ¿verdad? Que tal vez eso lo que indica es de que no hubo aumento del empleo, pues, ¿verdad? Porque se siguió exportando lo mismo y solo aumentaron los ingresos por el incremento de los precios. Muy bien. Yo lo veo bastante mejorado. Pero fíjense que eso que usted cuenta de la mañana, realmente a quien daría pena es a los profesores que permitan claro, que un marco teórico, porque no es marco jurídico, ni es marco conceptual, es marco teórico. Y si aquellos no saben la diferencia, están fregados. Entonces yo les dije, mire, yo no quiero que me pongan definiciones. Por ejemplo, si ustedes me dijeran a mí, la inflación, me pongan un concepto tomado de Wikipedia. Eso no es marco teórico para mí, porque eso ustedes son del octavo semestre y saben que es inflación, y saben que es PIB, y saben que es precio, y saben que es índice de precios del consumidor, y saben que es canasta básica, canasta ampliada. No me van a definir qué es canasta ampliada, qué es canasta básica. Entonces, esa es la lucha que hemos mantenido con el Liceo Imeri, de tratar de enseñarle a los alumnos que el marco teórico es un respaldo externo a lo que nosotros estamos tratando de demostrar, un respaldo. Y están tomando una cita de un periódico, pues, ¿verdad? De La Hora, donde una persona está diciendo de que a pesar de que no incrementó el volumen, sí hubo incremento de ingresos. ¿Está bien? Está bien, dejémoslo ahí. Esta es la variable quinta. Ahorita seguimos con el grupo 6. Grupo 6. Fernanda Hernández.
Buenas tardes, licenciados. ¿Qué tal? Les saluda Fernanda Hernández. Yo soy la coordinadora del grupo número 6. Entonces, ahorita les voy a compartir lo que es nuestra matriz de investigación. No sé si me escuchan bien. La escuchamos bien, pero súbale un poquito de tamaño. Sí, ahorita Dame un segundito. Uy, creo que lo subí mucho. ¿Ahí estaría? Ahí. Un poquito. Ahí está. Sí, está bien. Léamelo usted. El problema. Con gusto. ¿Sí encendí el micrófono? Sí, sí. Perfecto. Nuestro problema dice, ¿cuáles son las causas desde el punto de vista económico que han provocado altas variaciones en la tasa de inflación de Guatemala durante el periodo comprendido del 2019 al año 2022? ¿Sigo con la hipótesis? Eso no lo habíamos tocado, ¿verdad? No lo había tocado ningún grupo. No, licenciado, de momento no. No, ¿verdad? Sí, solo vamos a corregir el problema. Perfecto. Hay que poner cuáles son las causas económicas. De la variación. ¿Será que borro eso? ¿O lo sigo y después lo...? Sí. ¿Cuáles son las causas económicas de la variación? De la tasa de interés, perdón, de la variación en la tasa de inflación. ¿En la tasa? Sí, en la tasa de inflación de Guatemala. ¿Podría quedar así? ¿Cuáles son las causas económicas de la variación en la tasa de inflación de Guatemala durante el periodo comprendido 2019 al 2022? En vez de en, póngale de. Ok. Y ponga 2020 a 2022. Porque la hipótesis dice que es el rezago, ¿va? Entonces copiemos ahora el problema. Desde donde dice la variación de la tasa, desde la variación. Ajá. Donde dice la variación, ¿va? Vamos a ver. De donde dice la. Ok. Así. Cópielo. Las causas económicas de la. Hay que agregar la. Ahora, copie de donde dice la. Para abajo. Y póngalo en la hipótesis. Después de ha provocado. En sustitución de altas variaciones, ¿verdad? En la hipótesis después de ha provocado. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí está. Después, para abajo lo borro. No, después de ha provocado. Ok. Eso, ahí. Y borra lo que estaba ahí, ¿verdad? Es que no tengo mouse y se me dificulta. Sí. Aquí. Y quítale el signo de interrogación. Listo. Entonces, ahora leamos la hipótesis. Dice, los rezagos de la pandemia COVID-19, aunado de la reducción del comercio entre Guatemala a Ucrania y Rusia como producto de la guerra entre ambos países, ha provocado la variación de la tasa de inflación de Guatemala durante el periodo comprendido de 2020 al 2022. Mire, yo no estoy de acuerdo a eso de la relación de Guatemala con Ucrania, porque creo que no tenemos relación. No le vendemos nada, ni ellos nos venden a nosotros, entonces ahí no hay relación. Ok. ¿Pero de dónde sacaron ustedes eso? Porque tuvo que haber salido de un marco teórico la relación de comercio entre Guatemala y Ucrania y Rusia.
Sí, denme un segundo. Porque nosotros le vendemos a Estados Unidos. Andrea, ¿estás por ahí? Solo quiero consultar con mi compañera algo. Bueno, aquí tenemos igual en la parte inferior tenemos ¿dónde lo sacó? A ver, análisis de... Buenas tardes. Ahí está. Perdonen, es que se me complicó un poquito la conexión. Sí, de hecho, en la parte inferior está parte del marco teórico y ahí hay una página, no sé si podrías abrirla, el sitio web, para tener la referencia. De hecho, en esta página es donde indica efectivamente que sí hay una relación y que de hecho, producto de la guerra, pues la relación se volvió cero, ¿verdad? Entonces, y hay una disminución y de hecho hay un documento de soporte que indica ese tipo de comercio que sí se tiene. No sé si podrías... Sí, es que estoy compartiendo solo una pestaña, pero yo voy a compartir todo. Es cierto que Matei es el único presidente de Latinoamérica, creo, que ha ido a Ucrania. Se reunió con Zelensky. Es que fíjese que los principales mercados de Guatemala es Estados Unidos y Centroamérica. Pero yo sí he visto la página del Banco de Guatemala entre comercio y son hasta Albania. Nosotros mandamos cosas a países que uno no se imagina, pero que no se mencionan, ¿verdad? Solo cuando uno investiga. Pero veamos qué dicen las compañeras. si pudieras bajar un poco, que no alcanzo a leer mucho. Ok, aquí hay una parte donde habla de las exportaciones. Espera. ¿Esta parte? Ajá. Bueno, sí, nos podemos ubicar en el párrafo donde dice lo anterior, ¿verdad? Lo anterior demuestra que existe un impacto considerable para la economía de Guatemala en lo que corresponde a exportaciones e importaciones. Lo anterior se fundamenta que de enero a marzo del 2022 Guatemala exportó 11.4 millones a Ucrania, que es lo que les comentaba, y en la línea del 2021 y en marzo estas exportaciones cayeron a cero. Y luego habla, ¿verdad?, que en el caso de Rusia es similar, que las exportaciones habían sido de 1.9 millones, correspondiendo al 35% de banano, café, ¿verdad? Y se observa disminución en cada mes que pasa. Y de hecho hay un documento en la parte de arriba, porque esto es un resumen de ese documento. Gracias, Evelyn. Ahí está muy bien. Gracias. Okay, perfecto. Por eso le decía Eli que ellas lo tomaron de un marco teórico, por eso lo pusieron aquí en la hipótesis. Está bien. Porque mire, aunque 1.9 millones, me parece a mí que es demasiado poco. Pero ahora es cero. Es cero, todavía es peor, ¿verdad? Sí, todavía es peor, ¿verdad? Pero realmente es eso impactante, digamos, para Guatemala, porque tenemos que comparar cuánto le exportamos a Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, si quieren lo quitamos y dejamos solo, pero para mí que le quita un poco de valor a la hipótesis, porque aunque sean 2 millones de dólares, sí exportamos, y ahora exportamos cero. Y esos 2 millones, ¿cómo los sustituimos? No nos los va a comprar más Estados Unidos, porque dejamos de vender a aquellos, no van a decir ellos, ahí se los voy a comprar yo. Mire, es como el tema de los granos, ¿verdad? De los granos que exporta Ucrania. No sé si nos exporta a nosotros, ¿verdad? Nos exporta granos a nosotros, porque ellos exportan muchos granos. Los rezagos de la pandemia, esa es la hipótesis, ¿verdad? Los rezagos de la pandemia COVID-19, aunado a la relación del comercio entre Guatemala y Ucrania, digamos. Entre Guatemala, Ucrania y Rusia, ¿verdad? Como producto de la guerra entre ambos países, han provocado la variación de la tasa de inflación de Guatemala durante el periodo comprendido de 2020 a 2022. Yo no sé, pues a mí me suena muy pretencioso
decir que eso es lo que ha provocado la inflación en Guatemala. ¿Verdad? Que le dejamos de vender 1.9 millones a Rusia y no sé cuánto a Ucrania, porque considero yo pues que es como cuando a mí me da risa, ¿verdad? Cuando meten preso a una persona porque se robó 12 quetzales y hay otro que se robó 12 millones y no lo meten a la cárcel. Mira, Lick, leas el marco teórico. Lea el marco teórico para... Guatemala ha sido afectada considerablemente, y fíjese lo que dice ahí, considerablemente por la pandemia. Por la pandemia está bien, y ahora por el incremento de precios. Argumenta que la situación de precios no se detendrá próximamente y que podríamos esperar niveles inflacionarios de alza de precios para final de año. Lo anterior podría ser, vamos a ver, ahí se me perdió. Lo anterior podría ser agravado dada la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania. La dinámica de ambos países podría profundizar el problema económico global a través de una alza de precios en temas energéticos y en bienes de consumo, debido a su participación como mayoristas en ambos mercados. Fíjense, Lick, ahora entonces vamos a cambiar, ya con base en esto vamos a ver la hipótesis. Miremos de nuevo la hipótesis. Entonces, en lugar de poner la reducción del comercio, de acuerdo con el marco teórico, pongamos aunado al conflicto entre Ucrania y Rusia. Porque en el marco teórico dice que ese conflicto va a agravar la variación de los precios. Entonces, aquí sería los rezagos de la pandemia COVID-19, aunado el conflicto entre Ucrania y Rusia, y quitamos como producto de la guerra entre ambos países, ¿verdad? Sí, lo quitamos. Ha provocado la variación de la tasa de inflación de Guatemala durante el periodo del 2020 a 2022. Bueno. Fíjense que yo tengo los precios internacionales del petróleo por semana, a mí me los envían semanalmente. Y ustedes podrían hacer también, porque precisamente lo que nos afectó con la guerra entre Rusia y Ucrania es lo de la parte energética, que además de las políticas de la OPEP, ¿verdad? Que Rusia no es parte de la OPEP, ¿verdad? Entonces también él ha incrementado, Rusia ha incrementado los precios del petróleo y del gas principalmente, y eso provoca que haya inflación a nivel mundial porque por el transporte de las mercancías, ¿verdad? Y la producción también que se hace con energía a veces fósil, ¿verdad? Y no solo eso, sino toda la producción de muchos bienes que se hace con electricidad, y la electricidad también se genera a través de quemar petróleo o gas, ¿verdad? Y entonces todo eso tiene que ver. Entonces aquí sería que ustedes, si está de acuerdo, licenciada Aldana, nos quedáramos nada más con esto y ustedes hicieran su análisis con respecto a si es cierto pues que la variación de la tasa de inflación en Guatemala se debe a rezagos del COVID y a la guerra. Muy bien. Sí, está bien. Miremos los objetivos. Bueno, ahora voy, denme un segundo. Y si necesitan, yo tengo esas estadísticas de precios, bueno, son informes de precios del petróleo a nivel internacional y de los combustibles a nivel internacional y local. Muchas gracias. ¿Qué meses necesitan? Y yo se los mando. Perfecto, licenciado, le agradezco mucho. Si tocan ese tema de los combustibles.
Creo que sí puede ser una variable muy importante porque pese a eso ha habido mucha inflación importada, ¿verdad? Ajá, entonces creo que sí es muy importante para tomarlo en cuenta, porque creo que es una de las principales variables, entonces... Sí, a mí me parece que quedó